Un joven cirujano enviado por Dios operó a una pequeña huérfana muda y decidió llevársela a casa. Pero en casa, su esposa. El juramento más peligroso que puede hacer un niño es prometer que nunca será como los adultos que lo decepcionaron. Samuel Ríos tenía 5 años cuando escuchó por primera vez la palabra vocación. Su madre, enfermera de barrio, lo sentaba frente al televisor cada vez que podía para que no escuchara los gritos de su padre desde el cuarto del fondo. Esa noche, la película El juramento pasaba por el viejo canal estatal. Un médico luchaba contra reloj para salvar a un niño abandonado en un hospital rural. Nadie más se preocupaba por él. Nadie, excepto ese hombre. Samuel no entendía bien los términos médicos, pero sí comprendía los gestos. El sudor en la frente del doctor, la desesperación por hacer todo lo posible, las manos temblorosas, la mirada rota. Y entonces el niño en la película sonrió, justo antes de dormir por la anestesia. A Samuel se le apretó la garganta. Lloró en silencio. Miró a su madre, que dormía en la mecedora, agotada después de un turno de 16 horas. No hizo ruido. Solo se levantó, fue a su cuarto, y con letras torcidas escribió en un cuaderno escolar: cuando sea grande, voy a salvar vidas. Como él. 12 años después, a los 17, Samuel parecía estar cumpliendo su promesa. Era el primero en todo. El más brillante del curso. El de las respuestas rápidas y los comentarios punzantes. Tenía un aire de superioridad que le ganaba admiración y envidia por igual. A veces no era del todo amable. Se burlaba de los errores de otros, corregía incluso a sus profesores. No porque quisiera humillar, decía, sino porque le dolía ver que alguien no se esforzara. Su arrogancia era afilada, pero no maliciosa. Era un escudo. La gente lo llamaba el chico de las manos doradas, aunque nadie entendía de dónde había sacado esa fijación por la medicina. Su madre había muerto poco antes de que él entrara al último año de preparatoria. Un cáncer uterino silencioso, que ella misma había ignorado hasta que ya no se podía operar. Samuel nunca lo dijo, pero sintió que la medicina le había fallado. O quizá que él mismo había fallado por no haberlo visto venir. Desde entonces, esa promesa infantil se volvió una obsesión silenciosa. Fue aceptado en la Universidad de Medicina con honores. Su padre no fue a la ceremonia de ingreso. «Esa porquería de carrera te va a matar de hambre», le gritó una vez en la cocina, mientras arrojaba una botella vacía contra la pared. Samuel no respondió. Recogió los vidrios y pensó: la próxima vez que vea sangre, será en un quirófano, no en mi casa. En los primeros meses de universidad, Samuel descubrió que ya no era el más inteligente del aula. Ni siquiera el más dedicado. Todos a su alrededor eran exprodigios escolares, becados, competitivos, despiadadamente disciplinados. Algunos tenían padres médicos, contactos, clínicas familiares. Él solo tenía su beca y su terquedad. Pasó de creerse un genio a sentirse un fraude. En los exámenes de anatomía, su pulso se descontrolaba. En bioquímica, su mente se quedaba en blanco. Sus calificaciones eran buenas, sí, pero no sobresalientes. Por primera vez, comenzó a cuestionarse. ¿Y si no era tan bueno como pensaba? ¿Y si todo había sido un autoengaño para no aceptar el dolor de su infancia? Valeria fue su única constante. Ella lo conocía desde la secundaria, desde antes de que su madre muriera. Nunca lo admiró por sus notas, sino por su silencio. Por cómo a veces se quedaba mirando a los demás con una mezcla de dolor y compasión que ninguno de sus compañeros entendía. Valeria era paciente, casi en exceso. Le cocinaba cuando él se olvidaba de comer. Le leía sus apuntes cuando estaba tan agotado que no podía concentrarse. Nunca se quejaba, aunque sabía que él vivía más en la facultad que en su propia casa. «No puedo ser tu refugio si ni tú sabes de qué estás huyendo», le dijo una noche, mientras él revisaba apuntes de neurofisiología a la 1 de la madrugada. Samuel no respondió. Solo cerró el cuaderno, la abrazó y se quedó dormido en su regazo. En tercer año, cuando llegó el momento de empezar a pensar en una especialización, Samuel eligió obstetricia. «Quiero traer vida al mundo», dijo, pero la razón real era otra:
tal vez, en el fondo, quería perdonarse por no haber podido salvar a su madre. Las clases prácticas lo llevaron a asistir partos, a ver nacer a niños, a consolar a madres que perdían embarazos. Fue emocionante, hasta que dejó de serlo. Algo se rompía dentro de él cada vez que veía a un bebé sin llorar. Una punzada irracional. Su instructora de entonces le sugirió probar otra área. Fue en ese entonces cuando conoció al profesor Aguilar. Cirujano general con más de 35 años de experiencia, director de su internado, ex militar, hombre de pocas palabras pero mirada demoledora. En su primera práctica juntos, lo hizo asistir a una operación de urgencia por apendicitis. El bisturí temblaba en la mano de Samuel. A la próxima te lo arrebato, le dijo Aguilar con voz baja. Pero por ahora, confío en que tienes lo que hay que tener. Haz la incisión. La hizo. No fue perfecta. Pero tampoco desastrosa. Tienes manos raras, Ríos. Son rápidas, pero sensibles. No se nota nervio. Eso no se enseña, le dijo el profesor al terminar. Si yo tuviera tu edad, me haría cirujano. No hay manos como las tuyas. Samuel no dijo nada, pero esa noche no durmió. Caminó por el campus hasta que amaneció. Recordó la escena del doctor de la película. Recordó las manos de su madre, pálidas, temblorosas, sujetando las suyas antes de morir. Recordó su promesa. Al día siguiente, pidió el cambio de especialización. Cirugía general. Su expediente se movió con rapidez. En su carta, escribió: si voy a sostener una vida entre mis manos, necesito hacerlo con certeza. No quiero ser el médico que acompaña el sufrimiento. Quiero ser el que lo termina. Los días se volvieron infinitos. Prácticas, turnos, estudios. La presión aumentaba. Pero algo dentro de Samuel se encendía con cada cirugía, cada incisión precisa, cada punto de sutura. Era como si su cuerpo supiera lo que su mente aún temía aceptar, había nacido para esto. El quirófano se convirtió en su santuario. El hospital, en su casa. Valeria comenzó a resentirlo. Ya no almorzaban juntos. Él llegaba tarde, exhausto, a veces sin recordar qué día era. ¿Es más importante una operación que cenar conmigo? Le preguntó una noche, con voz temblorosa. No es una operación, Valeria. Es una vida. Y la nuestra, no lo es. Samuel no supo qué contestar. Abrazó su portafolio y salió por la puerta sin decir palabra. Comenzó a trabajar más turnos. Se ofrecía como voluntario cuando otros rechazaban cirugías de riesgo. Una vez, aceptó intervenir a un niño con una hernia torácica complicada, a pesar de las advertencias de su jefe. Si sale mal, nadie te lo va a perdonar, le dijo Aguilar. Si no lo intento, yo no me lo perdono. La cirugía fue un éxito. El niño sobrevivió. Pero esa noche, Samuel vomitó 3 veces del agotamiento. Se desplomó en el baño del hospital. Despertó 2 horas después, con los nudillos sangrando por el esfuerzo. Valeria seguía a su lado, llevándole ropa limpia, escondiendo sus propios análisis, porque ya no le bajaba la regla desde hacía meses. Porque ya sabía que algo en su cuerpo no estaba bien. Pero no quería preocuparlo. No cuando por fin empezaba a sonreír. Lo que ella no sabía era que Samuel solo sonreía en el quirófano. Fuera de él, era un hombre silencioso, roto. Nadie lo veía llorar en el estacionamiento del hospital, apretando el volante hasta que los dedos se le entumecían. Una noche, mientras revisaba expedientes pediátricos para una operación programada, encontró uno sin nombre. Paciente NN, sexo femenino, 4 años. Diagnóstico, abdomen agudo, sospecha de apendicitis. No había datos de contacto. Solo un campo que decía procedente de institución pública. Curioso, pidió más información. Le dijeron que era una niña abandonada. Nadie había venido a acompañarla. Fue dejada por un patrullero. Samuel se quedó mirando esa ficha durante varios minutos. Algo en ese expediente lo inquietó. No era la patología.
Era la ausencia total de historia. La niña no tenía historia. Y él, sin saberlo, estaba a punto de cambiar la suya para siempre. Samuel cerró el expediente, pero sus manos seguían apoyadas sobre la mesa como si intentaran aferrarse a algo invisible. Afuera, el sonido del viento golpeando los ventanales se mezclaba con el pitido constante del monitor de signos vitales. Una enfermera pasó a su lado, sin decir palabra. Él la ignoró. Todo su mundo en ese momento se resumía en un número de pacientes sin nombre y una sospecha de apendicitis. Pidió verla. No era su turno, pero algo lo empujó a hacerlo. Tal vez era culpa, o ese instinto que todavía no sabía si llamaba vocación o redención. Lo llevaron a la sala pediátrica, donde una pequeña figura yacía sobre una camilla blanca. El rostro pálido contrastaba con unos ojos enormes, oscuros, profundamente quietos. No lloraba. No emitía sonido alguno. Pero lo observaba. ¿Quién la trajo?, preguntó Samuel. La policía. Dijeron que la encontraron sola, escondida detrás de una parada de autobús. Llevaba horas allí, con fiebre, respondió la enfermera, bajando la voz. Samuel se acercó. La niña ni se movió. Su respiración era agitada, el vientre visiblemente inflamado. ¿Tiene nombre?, insistió. Lo único que respondió fue Emma. Con señas. Una mujer del servicio social cree que es sordomuda. Ese último detalle le perforó el estómago. Samuel tragó saliva y se sentó junto a la camilla. No sabía nada sobre el lenguaje de señas, pero intentó hablarle con calma, como lo hacía con los niños nerviosos antes de una cirugía. Hola, Emma. Me llamo Samuel. Soy médico. ¿Voy a ayudarte, sí? Emma parpadeó, apenas un movimiento. No hubo reacción mayor. Solo siguió observándolo con esa mirada antigua, demasiado profunda para una niña de 4 años. En ese instante, el tiempo se congeló para él. Fue como si cada cicatriz emocional que llevaba encima, cada noche que durmió en silencio deseando haber hecho algo diferente, lo golpeara de frente. Esa niña, sin emitir una palabra, acababa de abrirle una herida que ni siquiera sabía que tenía. Necesita una ecografía urgente, dijo al fin. Y análisis de sangre. ¿Estás seguro de intervenir tú mismo? No es tu paciente, comentó una de las médicas residentes, cruzada de brazos. Samuel no respondió. Se limitó a tomar el expediente nuevamente y caminar con decisión. Horas después, el diagnóstico era claro. Apendicitis aguda. Debía ser intervenida lo antes posible. Emma seguía sin emitir sonido, sin mostrar dolor como lo haría cualquier niño de su edad. Solo lo miraba. Lo desarmaba. Antes de entrar al quirófano, pasó por su casillero. Su teléfono vibraba. 4 llamadas perdidas de Valeria. No las devolvió. Sabía por qué lo buscaba. Llevaban meses recorriendo clínicas, especialistas, tratamientos. Esa semana debían recoger nuevos resultados. Él lo había evitado a propósito. No quería otra conversación en la que ella llorara. Ni otra en la que él se sintiera responsable de su dolor. Entró a la cirugía decidido. Emma no se quejó durante la preparación. El anestesista comentó que era la primera vez que un niño no lloraba antes de dormir con anestesia. Parece un ángel, ¿no?, murmuró, mientras insertaba la vía. Samuel no contestó. Solo sostuvo su mano hasta que cerró los ojos. La operación duró 42 minutos. Salió bien. Samuel no dejó que nadie más tocara el bisturí. Fue meticuloso, obsesivo. Cuando cerró el último punto de sutura, soltó el aire que había contenido durante todo el procedimiento. Afuera, empezaba a llover. Emma fue llevada a recuperación. Cuando despertó, lo primero que hizo fue buscarlo con la mirada. Él estaba allí, observándola desde la puerta. Al salir del hospital, encontró a Valeria sentada en el asiento de su coche. Lo esperaba desde hacía más de 2 horas. Tenía el rostro mojado, pero no se sabía si por la lluvia o por las lágrimas. Tenemos los resultados,
dijo, sin rodeos. Samuel subió sin decir palabra. Encendió el motor. El sonido fue la única señal de que la conversación había empezado. 2 quistes en el ovario izquierdo. Los niveles hormonales están desequilibrados. Y la doctora cree que mi sistema inmune está demasiado débil para un embarazo. Ni siquiera con tratamiento. La fertilización in vitro es nuestra única opción. Silencio. ¿Vas a decir algo? No quiero que te lastimen. Ese tratamiento es agresivo. No puedo verte sufrir por algo que tal vez no funcione. No me importa el dolor, dijo Valeria, con los dientes apretados. Me importa que este vacío no desaparece. Samuel siguió mirando al frente. Las gotas caían sobre el parabrisas, distorsionando las luces del hospital que se reflejaban en los cristales. Su mundo se había dividido entre salvar a una niña sin historia y perder poco a poco la suya. No quiero perderte, murmuró él. Entonces no me empujes al borde de un abismo donde no me sigues. Esa noche durmieron en camas separadas. Pasaron los días. Emma mejoraba, aunque nadie vino a visitarla. Nadie preguntó por ella. La trabajadora social encargada se limitó a comentar que venía de un centro de acogida estatal y que la mayoría de los niños allí no tienen a nadie. Rosa, una pedagoga de edad avanzada, llegó una mañana para ayudarla con el lenguaje de señas. Es brillante, le dijo a Samuel mientras salían del área de pediatría. Tiene una inteligencia visual increíble. Y una memoria afilada. Pero no ha tenido con quien comunicarse. ¿Y sus padres? La madre fue hallada muerta hace meses. El padre, no se sabe si existe. ¿Y nadie más puede cuidarla? ¿A quién le importa una niña sordomuda con antecedentes de abandono? Respondió Rosa, con una dureza que le heló la sangre. Emma comenzó a responder con gestos. Le sonreía cada vez que lo veía. Tocaba sus dedos. Le enseñaba señas básicas. Él fingía no tener tiempo, pero aprendía en secreto. Empezó a estudiar por las noches, entre cirugías y rondas médicas. A escondidas. Valeria lo notó. No fue tonta. ¿Quién es Emma? Preguntó una noche mientras doblaba la ropa. Escuché su nombre cuando hablaste con esa pedagoga. Es una paciente. Una niña. Está sola. ¿Y por qué me miras como si tuviera que entender algo que no me estás diciendo? Samuel no supo qué responder. ¿Crees que me duele solo porque no puedo ser madre? ¿Crees que eso me impide ver cuando alguien necesita amor? No quiero que te encariñes con alguien que no podemos cuidar. ¿No podemos? ¿O no quieres? Las palabras quedaron suspendidas en el aire. Ese silencio fue peor que cualquier grito. A la semana siguiente, Rosa llevó a Emma unos dibujos. Entre ellos, uno llamó la atención de Samuel. Un hombre con bata blanca. A su lado, una mujer de cabello largo. En el centro, una niña pequeña con una enorme sonrisa. Estaban de la mano. En la parte inferior, garabateado con torpeza, había una palabra escrita en letra infantil, familia. Samuel no durmió esa noche. Valeria no preguntó. El hospital era ahora su hogar y el hogar un campo minado. La jefa de cirugía lo detuvo al día siguiente. Ríos, estás pasando demasiado tiempo con esa niña. No eres su tutor. No eres su padre. Pero soy el único que la ve. No puedes salvar a todos los niños del mundo. Lo sabes, ¿verdad? No quiero salvar a todos. Solo a ella. La mujer lo miró como si estuviera viendo a alguien que se estaba desbordando por dentro. No dijo nada más. Esa misma tarde, Rosa fue agredida en el estacionamiento del hospital. Le robaron el bolso. O eso dijeron. Pero en su bolso estaban los informes que ella llevaba sobre Emma, informes que hablaban de un presunto abuso. Informes que ya no estaban. Samuel se enteró por un celador. Fue a verla. Rosa tenía la mejilla amoratada y un brazo enyesado. Esto no fue un robo, le dijo, con voz firme. Alguien no quiere que se sepa lo que le hicieron a Emma.
¿Qué sabes tú? Solo que ella no está aquí solo por apendicitis. Tiene marcas. Tiene gestos de defensa involuntarios. Tiene miedo a ciertos sonidos. Samuel sintió un escalofrío. Como si el aire a su alrededor se volviera más denso. ¿Y si la regreso al sistema, qué le espera? Lo que le espera a los niños que no lloran, el olvido. Esa noche, Samuel volvió a casa y encontró a Valeria en la cocina. Preparaba té. Tenía una carpeta en la mano. Estos son los papeles del tratamiento in vitro, dijo sin mirarlo. Puedes leerlos. O puedes tirarlos. Él se sentó frente a ella. Sacó un dibujo de su mochila. El mismo que Emma le había dado. Valeria lo miró. Es ella, susurró. Sí. Y creo que no puedo dejarla sola. Valeria apretó los labios. Quiso llorar. Pero en lugar de eso, dijo algo que lo dejó sin aire. Entonces quiero conocerla. La lluvia volvió a caer esa noche. Y por primera vez en semanas, el silencio entre ellos no fue un campo de batalla, sino un refugio. A la mañana siguiente, la lluvia continuaba cayendo con un ritmo persistente, como si la ciudad entera se hubiera acostumbrado a llorar en silencio. Dentro del hospital, el ambiente era otro. Las luces blancas, las puertas que nunca dejaban de abrirse, los pasillos cargados de historias a medio contar. Samuel caminaba por ellos como un espectro más, invisible para todos excepto para una pequeña que, sin emitir palabra, había logrado que su mundo comenzara a fracturarse. Emma lo esperaba cada mañana. Cuando lo veía llegar, golpeaba levemente la sábana con sus deditos, su forma de saludar. No necesitaba hablar. Había algo en su expresión que atravesaba la lógica y se instalaba en la piel. Samuel lo sentía. Como si la niña supiera algo que él había olvidado. Como si, desde su silencio, le hablara a una parte de su alma que él mantenía sepultada. Rosa, la pedagoga, se sentaba junto a ella al menos una hora diaria. Le enseñaba a formar signos con las manos. Emma aprendía con una velocidad que desafiaba cualquier diagnóstico. A veces, Rosa le mostraba imágenes. Un sol. Una manzana. Una flor. Emma las observaba en silencio, y luego las reproducía con gestos firmes, exactos. Tiene una mente visual extraordinaria, comentó Rosa mientras tomaban café en la cafetería del hospital. Pero no es solo eso. Ella percibe cosas que no están en la imagen. Lo sugiere con sus gestos. Interpreta el mundo con una madurez que me inquieta. ¿Crees que es por lo que vivió? Preguntó Samuel. Sí. Pero también por lo que callaron a su alrededor. Nadie escucha a los niños que no gritan. Samuel recordó las marcas en la espalda de Emma. Las cicatrices pequeñas, casi borradas, como si el tiempo hubiera intentado disimular lo que otros habían hecho. Pero estaban ahí. Recordatorios de que no todo lo invisible es inexistente. Esa noche, al llegar a casa, encontró a Valeria sentada en el sofá, rodeada de papeles. Eran los informes del tratamiento de fertilidad, hojas de resultados, presupuestos. Una carpeta entera con la esperanza de un hijo que nunca llegaba. Él dejó las llaves sobre la mesa, colgó el abrigo y se sentó frente a ella. Hoy Emma me enseñó la seña de mariposa, dijo, como si eso explicara todo lo que sentía. Valeria lo miró con ojos cansados. No de sueño, sino de cargar demasiado tiempo con lo que no se dice. ¿Te estás alejando de mí, o simplemente estás encontrando a alguien más? Las palabras quedaron suspendidas entre ellos. Como una herida abierta que ninguno quería cerrar. Samuel bajó la mirada. No era una pregunta simple. No podía responder sin mentir, ni podía mentir sin traicionarse. No es alguien más, dijo al fin. Es una niña que no tiene a nadie. Y no sé por qué, pero cada vez que la veo siento que si no hago algo por ella, algo en mí se rompe. ¿Y yo? ¿Te importa si algo en mí ya está roto? Valeria se levantó. Fue al baño. Cerró la puerta con suavidad. No la volvió a ver esa noche.
El hospital seguía siendo el único lugar donde Samuel sentía que tenía sentido. Las cirugías, los pacientes, la atención del quirófano. Pero ahora, también Emma. Se convirtió en su constante. Le llevaba pequeños juguetes que encontraba en la tienda de paso. Un rompecabezas. Un libro de texturas. Un peluche azul que ella abrazaba sin soltar. Emma comenzó a usar más señas. Aprendía palabras nuevas cada día. Y Samuel las aprendía con ella. En la sala de recuperación, pasaban horas comunicándose con las manos. Él señalaba, ella corregía. Él imitaba, ella reía. Una risa muda, con los ojos y los hombros, pero tan clara como un canto. Los demás comenzaron a notar el vínculo. Enfermeras, internos, incluso pacientes. Algunos lo comentaban con ternura. Otros, con malicia. ¿No tienes esposa?, le preguntó un enfermero mientras preparaban una transfusión. Se ve que te has buscado otra, más joven y sin quejarse. Samuel no respondió. Guardó silencio. Porque dentro de él, la culpa y el cariño se trenzaban como una cuerda que no podía soltar. Rosa fue quien finalmente le contó la historia completa. Estaban en la sala de visitas. Emma dormía. Rosa sostenía una carpeta con fotos mal impresas, recortes de informes, declaraciones oficiales. Emma vivía con su madre en una zona rural. Un lugar olvidado por el gobierno y por Dios. La madre era sordomuda también. Trabajaba lavando ropa. No tenía recursos, ni estudios. Pero cuidaba de Emma con todo lo que tenía. Hasta que apareció alguien. Samuel no interrumpió. Sabía que lo que venía no era liviano. Un hombre. Nadie sabe su nombre real. Era un asistente social. O eso decía. Empezó a visitar la casa con excusas. A veces traía comida. O ropa usada. Pero se quedaba más tiempo del necesario. La madre, por su condición, no podía comunicarse con nadie fácilmente. Emma tenía 3 años. Y empezó a tener comportamientos extraños. Rosa respiró hondo. Un día, la madre fue hallada muerta. Supuestamente, una sobredosis. Pero nadie cree eso. Emma estaba con ella. Sentada a su lado, sin moverse, en estado catatónico. La llevaron al hospital. Luego al orfanato. No hubo investigación. No hubo justicia. Samuel sintió una punzada en el estómago. Lo que Rosa acababa de decir no era una historia aislada. Era un patrón. Una tragedia repetida bajo el disfraz de burocracia. ¿Y ese hombre? Desapareció. Nunca se registró su nombre. No hay pruebas. Solo sospechas. Pero Emma lo recuerda. A su manera. Rosa le mostró un dibujo. Emma había comenzado a dibujar compulsivamente. Y en varios de sus dibujos aparecía una figura. Alta. Sin rostro. Con manos grandes. Siempre en negro. Alrededor, trazos rojos. Gritos dibujados. Silencio pintado. Samuel apretó el papel con fuerza. No la dejaré volver a ese lugar. No puedes decidirlo tú solo. Hay protocolos. Los protocolos no curan cicatrices. Rosa lo miró como se mira a un hombre que se está hundiendo por voluntad propia. No dijo nada más. Valeria volvió a hablar con él después de varios días de distancia. Lo hizo en el comedor, mientras servía 2 tazas de té. No había contacto visual. Solo palabras lanzadas como piedras suaves. He estado pensando. ¿Sobre qué? Sobre Emma. Y sobre nosotros. Samuel esperó. Sintió un nudo en el pecho. No quiero que tengas que elegir entre ella y yo. Pero tampoco quiero vivir sintiendo que soy una sombra de algo más importante. No es más importante. Es diferente. Eso no lo hace menos doloroso. Valeria dejó la taza y se acercó. Quiero conocerla. De verdad. No como alguien que interfiere.
sino como alguien que tal vez pueda entenderla. Horas después, Emma los recibió con una sonrisa muda. Estaba sentada en su cama, con un cuaderno de dibujo sobre las piernas. Al ver a Valeria, parpadeó rápido. Como si dudara si debía confiar. Valeria se sentó despacio. No habló. Solo le mostró un dibujo que había hecho en casa. Un sol, una casa, un árbol. Emma lo observó. Luego tomó un lápiz y añadió una figura, un perro pequeño al lado del árbol. Valeria sonrió. Emma también. Ese gesto fue suficiente. Samuel salió de la habitación sin decir palabra. Lo observó desde la puerta. Y por primera vez en mucho tiempo, sintió algo parecido a paz. Pero la paz no dura en lugares como ese. Esa noche, una enfermera encontró un sobre sin remitente en la bandeja de entrada del hospital. Dentro, había una foto de Emma y Samuel en la sala de juegos, riendo. Detrás, una nota escrita a mano. Ella no es tuya. Deja de fingir que puedes salvarla. Samuel fue llamado a la oficina de la jefa de cirugía. ¿Qué significa esto?, preguntó, lanzando el sobre el escritorio. Una amenaza. ¿De quién? Eso deberías decirlo tú. No sé. No tengo idea. Pero no me alejaré de Emma. Te estás volviendo emocionalmente inestable. Me estoy volviendo humano. La jefa lo miró con dureza. Tienes 48 horas para decidir, o eres médico de este hospital, o el tutor emocional de una niña sin expediente. Samuel se levantó. No dijo nada. Salió del despacho, directo a la sala de pediatría. Emma lo esperaba, como siempre. Pero esta vez, al verlo, alzó las manos e hizo una seña nueva. Samuel no la entendió. Se la repitió. Entonces Rosa, desde la esquina, tradujo. Dice papá. Samuel cayó de rodillas. No lloró. Pero por dentro, algo volvió a nacer. Emma le había dicho papá en lengua de señas. Lo había hecho con sus manos pequeñas y temblorosas, como si acabara de confiarle el peso de todo su universo. Samuel no lo esperaba. No estaba preparado. Y aún así, sintió como algo en él se alineaba de una forma que nunca antes había sentido. Como si, por primera vez en años, alguien le entregara un nombre que no se ganaba con estudios ni cirugías, sino con amor y presencia. Se quedó arrodillado junto a su cama durante largos minutos. Rosa observaba desde la puerta sin interrumpir. Sabía que ese instante era sagrado. Samuel levantó lentamente la mirada hacia Emma y le devolvió la seña. Sus movimientos eran torpes, pero sinceros. Emma sonrió. Y aunque no hizo sonido alguno, Samuel sintió que esa sonrisa era más fuerte que cualquier palabra. El pasillo del hospital se llenó de rumores. El médico brillante que había convertido su carrera en una cruzada personal por una niña sin familia, la misma que ahora lo llamaba padre. Algunos lo llamaban admirable. Otros, desequilibrado. Pero a Samuel ya no le importaba. Las opiniones externas no podían cambiar lo que Emma le hacía sentir, necesario, humano, real. No tardó en pedir un informe completo sobre los antecedentes del orfanato de donde provenía Emma. No fue fácil. Muchos documentos estaban extraviados, alterados o firmados por personas que ya no trabajaban allí. Un patrón demasiado conveniente. Insistió. Exigió una visita. La trabajadora social del hospital, una mujer seria llamada Isabel, accedió a acompañarlo. Rosa también se sumó. El orfanato estaba ubicado a las afueras de la ciudad, en un terreno rodeado por árboles secos y una reja oxidada. Desde la entrada, se respiraba un aire denso. No era miseria lo que se veía, era desinterés. Descuido. Las paredes despintadas, los colchones finos como hojas de papel, los niños caminando con la mirada baja. ¿Aquí vivía Emma?, preguntó Samuel. Hasta hace 3 meses, respondió Isabel. Una mujer de rostro rígido salió a recibirlos. Se presentó como la directora. No sonrió en ningún momento.
No entiendo la necesidad de esta visita. Ya entregamos todo el historial de la niña, dijo, cruzando los brazos. Hay inconsistencias, replicó Samuel. Faltan exámenes médicos, registros de comportamiento, informes psicológicos. Y Emma tiene cicatrices en la espalda. Varias. La mujer lo miró fijamente. Los niños juegan. Se caen. No todo es negligencia. Algunos, además, se inventan cosas para llamar la atención. Rosa dio un paso adelante. Emma no se inventa nada. Dibuja lo que recuerda. Y lo que recuerda da miedo. La directora suspiró. Están dejando que sus emociones interfieran. Esta niña no es especial. Solo es una entre muchas. No podemos protegerlos a todos. Samuel apretó los puños. Contuvo una respuesta que hubiera cerrado puertas. Guardó silencio. Miró alrededor. Ni un solo cuadro. Ni un solo juguete. Ni un solo rastro de infancia. De regreso en el coche, Rosa le pasó un dibujo que Emma había hecho esa mañana. Era diferente a los anteriores. Más oscuro. La figura de un hombre, alto, sin rostro. Los ojos tachados con rojo, como si alguien los hubiera borrado. Detrás, una palabra escrita con letras temblorosas y grandes, pánico. Samuel sostuvo el papel con fuerza. Sintió una mezcla entre ira y culpa. Porque sabía que, aunque no era responsable de lo que Emma había vivido, ahora lo era de lo que viviera en adelante. Y no podía permitir que esa niña volviera a ese lugar. No podía. Al llegar al hospital, Valeria lo esperaba. Tenía los ojos hinchados. El cabello recogido con descuido. El rostro pálido. Necesito hablar contigo, dijo sin rodeos. Fueron a la sala de descanso de los médicos. Cerraron la puerta. Samuel notó que ella traía una carpeta en la mano. Fui al médico sola. Me hice nuevos exámenes. Pensé que tal vez habían cometido un error. Que había alguna posibilidad. Samuel la miraba en silencio. Sentía el corazón en la garganta. No puedo tener hijos. Nunca podré. Ni con tratamiento. Mis ovarios están dañados. No hay óvulos viables. La carpeta cayó al suelo. Los papeles se esparcieron como hojas secas en otoño. Yo también quería ser madre, susurró ella. Pero ya no puedo darte lo que buscas. Samuel quiso abrazarla, pero se quedó quieto. No por falta de amor, sino por respeto al dolor. Había cosas que no se reparaban con gestos. Valeria se sentó en una silla, cubriéndose el rostro. Sé que la amas. A Emma. Lo veo en tus ojos. No me molesta eso. Me molesta que siento que ya no hay lugar para mí. Eso no es verdad, respondió él, por fin. Lo que siento por Emma no reemplaza lo que tengo contigo. Solo lo amplía. ¿Y si no puedo sostenerlo? ¿Y si me rompe? Samuel se arrodilló frente a ella. Tomó su mano. No dijo nada más. Porque no tenía respuestas. Solo promesas que no sabía si podía cumplir. Pasaron los días. El vínculo con Emma crecía. Samuel ya no necesitaba traductores. Hablaban con las manos y con los ojos. Emma le mostró nuevos dibujos. Uno en particular lo dejó helado. Un cuarto oscuro, una cama, una figura masculina con una linterna. Emma, escondida debajo de la cama. El papel estaba rasgado en una esquina. Mostró el dibujo a Rosa. Ella lo observó con detenimiento. Eso no es invención. Es memoria. Está describiendo una escena real. ¿Quién era ese hombre? No lo sabemos. Pero hay rumores de que algunos trabajadores del orfanato permitían el acceso de ciertas personas durante la noche. Nadie lo comprobó. Nadie quiso investigar. Y cuando una madre lo denunció, apareció muerta. Samuel sintió un temblor en las piernas. La madre de Emma. Exacto. La historia tomaba una dirección que dolía y asustaba.
porque ya no era solo una niña herida. Era una niña testigo. Y si alguien la quería en silencio, podía querer mantenerla así, a toda costa. Valeria volvió a verlo en la cafetería del hospital. Esta vez, traía consigo algo que no esperaba. Una pequeña caja envuelta con papel rosado. No es un regalo. Es una decisión, dijo. Dentro hay una llave. Es la copia de la cerradura del apartamento. Si decides que Emma debe vivir contigo, quiero que sepas que puedes hacerlo. Y si decides que también debo estar yo, sabré que lo dices de verdad. Samuel abrió la caja. Tomó la llave. No dijo nada. Pero Valeria comprendió que en ese silencio también había una promesa. Esa noche, mientras Emma dormía, Samuel se sentó junto a su cama y le hizo una seña nueva. Era una palabra que no había usado antes. Familia. Emma lo miró. Lo entendió. Y con sus pequeñas manos, le respondió con la misma seña. Pero la calma no dura en el corazón de quienes han visto el dolor de cerca. 2 días después, Rosa fue encontrada inconsciente en el estacionamiento del hospital. Había recibido un golpe en la cabeza. Su bolso fue robado. Dentro tenía copias de los dibujos de Emma. Y una carta que pensaba enviar a un periodista. Samuel fue avisado de inmediato. Corrió al hospital. Rosa estaba en observación. Tenía una fractura en el brazo y una conmoción cerebral leve. Lo sabía, susurró ella. Nos están vigilando. Quieren que olvidemos. Samuel sintió un escalofrío. Revisó su correo. Había recibido un mensaje anónimo. Sin asunto. Solo una frase, ella no debe recordar. No insistas. Fue a ver a Emma. Ella jugaba con bloques. Al verlo, sonrió. Corrió hacia él. Le mostró una figura que había armado. Un pequeño puente. Samuel se arrodilló y la abrazó. Sintió que esa niña era su única certeza en un mundo lleno de sombras. Al salir del cuarto, se encontró con Valeria. Lo observó con ternura y con miedo. ¿Qué vas a hacer? Protegerla. Cueste lo que cueste. Incluso si eso significa arriesgarlo todo. Ya lo estoy arriesgando todo. Y entonces Valeria hizo algo inesperado. Se acercó a Emma. La tomó de la mano. Y juntas hicieron la seña de familia. Emma sonrió. Y Samuel supo que, aunque el mundo allá afuera estuviera lleno de cicatrices, ellos habían empezado a sanar. El eco de la palabra familia aún flotaba en el cuarto cuando Emma bajó los ojos y se aferró al borde de la cama con ambas manos. Sus deditos temblaban ligeramente, como si acabara de abrir una puerta demasiado grande para su cuerpo pequeño. Valeria la miraba con los ojos húmedos, conteniendo algo que llevaba mucho tiempo encerrado en el pecho. Samuel no dijo nada. Sabía que hablar en ese momento sería romper un hilo invisible que apenas comenzaba a tejerse entre ellas. Esa noche, el sueño le llegó como un susurro lento. Por primera vez en semanas, no se quedó revisando historiales médicos ni leyendo diagnósticos en la oscuridad. Cerró los ojos con el rostro de Emma grabado en la memoria. Pero el descanso no fue amable. Soñó con su hermana. La vio como la última vez, en una camilla del hospital rural, con los labios resecos y la piel más pálida de lo que un niño debería tener. Tenía 5 años, los mismos que Emma. En el sueño, ella lo miraba, pero no decía nada. Como si supiera que cualquier palabra sería inútil. Los ojos tristes, tan llenos de resignación como de amor. Estiraba una mano, buscando la suya. Y antes de que pudiera tocarla, una sombra la arrastraba hacia un pasillo sin fin, hasta desvanecerse. Samuel despertó sudando, con los ojos vidriosos. Miró el reloj. Eran las 4:12. Se sentó en el borde de la cama, sin saber si lo que sentía era dolor, culpa o una mezcla imposible de ambos. Se levantó, caminó hasta el espejo del baño, y se vio como no se había visto en años, un hombre que ya no huía del pasado, sino que lo cargaba a cuestas, sin saber cómo soltarlo. La imagen de su hermana no lo abandonó en todo el día.
En cada paciente, en cada gesto de Emma, en cada rincón del hospital, la veía. Sentía que su promesa de infancia, esa que había escrito en un cuaderno con letras torcidas, se había cumplido de la forma más inesperada. No había salvado a su hermana, pero tal vez el destino le ofrecía una segunda oportunidad. En la sala de reuniones, la doctora Medina lo llamó con un gesto discreto. Samuel pensó que sería otra advertencia sobre sus constantes ausencias a las juntas o su dedicación emocional con Emma. Pero no fue así. «Siéntate», le dijo la mujer, con voz firme pero no áspera. Él obedeció. «Te he observado durante todos estos meses. Has cambiado. Y no me refiero a tus horarios o tus prioridades. Has cambiado como médico. Como persona». Samuel no sabía si debía agradecer o preocuparse. «Sé lo que sientes por esa niña», continuó ella. «Y no vengo a juzgarlo. Quiero que lo pienses desde otra perspectiva. Esa niña está sola. Sin familia. Sin pasado. Y tú, aunque lo niegues, también». Él frunció el ceño. «¿Qué estás sugiriendo?». La doctora dejó sobre la mesa un folleto doblado. No era médico. Era legal. Trámite de adopción. Tú puedes ofrecerle un hogar. Legalmente. Definitivamente. Sé que no es lo que planeaste para tu vida. Ni lo que esperabas. Pero a veces la vida no pregunta. Solo coloca a alguien frente a ti y espera que no falles. Samuel sintió como la garganta se le cerraba. Se quedó mirando el papel durante largo rato. No lo tocó. «No estoy solo», murmuró. «Está Valeria. Y nuestra relación ya no es estable». La estabilidad no es ausencia de dudas. Es la voluntad de quedarse, incluso con ellas. Samuel salió de la oficina con el folleto en el bolsillo, como si llevara un peso extraño entre los dedos. Lo sostuvo con la mano dentro del abrigo. Lo tocaba sin abrirlo. Como si al desplegarlo, todo fuera a cambiar para siempre. Al llegar a casa, encontró a Valeria sentada en el sofá, con una manta sobre las piernas y los ojos perdidos en el televisor apagado. Supo, por instinto, que ella también había pasado la noche sin dormir. «Tengo que decirte algo», dijo él. Valeria no apartó la mirada del televisor. «Entonces dilo». Samuel sacó el folleto. Lo dejó sobre la mesa. Lo abrió. «La doctora Medina me sugirió que adopte a Emma. Que la haga legalmente parte de mi vida». Valeria bajó la mirada al papel. No lo tocó. No se movió. «¿Y tú quieres hacerlo?». «Sí», dijo él, sin rodeos. «Pero no sin ti». El silencio fue largo. Valeria no lloró. No gritó. Solo asintió con lentitud. Como si ya hubiera tomado una decisión antes de que él hablara. «Quiero conocerla de nuevo», dijo. «No como paciente. Como algo más. Tal vez como algo que se siente más real que todo lo que perdimos». Fueron al hospital ese mismo día. Emma estaba en la sala de juegos, apilando bloques de madera. Al verlos, se levantó de inmediato. Corrió hacia Samuel, pero se detuvo al ver a Valeria. La observó con cierta incertidumbre. Valeria se agachó. Abrió las manos. Le mostró una seña. «Familia». Emma parpadeó. Avanzó despacio. Tomó la mano de Valeria. Luego levantó la otra hacia Samuel. Se colocó entre ambos. Y los abrazó con sus brazos pequeños, como si intentara sostener a los dos a la vez. Valeria lloró. No de tristeza. Era un llanto distinto, profundo, que nacía desde lo más quebrado de su pecho. Emma la abrazó más fuerte. Samuel sintió que algo se acomodaba en su interior. Como si por fin estuviera haciendo lo que debía. «¿Qué estamos haciendo?», preguntó, con la voz rasposa. «Lo que siempre soñamos», respondió Valeria, entre lágrimas. «Salvar una vida». Esa noche, volvieron a casa juntos. Los tres. Aunque aún no podían llevársela legalmente, el hospital permitió que Emma pasara el fin de semana con ellos.
¿Fue una excepción? ¿O un milagro? Emma recorrió la casa con curiosidad, tocando cada objeto como si descubriera un mundo nuevo. Se detuvo frente a una foto de Samuel con su madre. La señaló. Luego hizo una seña. Abuela. Samuel asintió. Le mostró otra foto. La de su hermana. Emma la observó mucho tiempo. Luego la abrazó. Solo la foto. Pero el gesto fue tan desgarrador que Valeria se retiró a la cocina para no romper en llanto frente a la niña. Esa noche, durmieron los tres en el mismo cuarto. Emma en medio. Tomando una mano de cada uno. Como si necesitara asegurarse de que no volvería a estar sola. A la mañana siguiente, Samuel encontró un sobre bajo la puerta. No tenía remitente. Dentro, una fotografía. Emma en el parque, con Valeria. Y una nota. El pasado no se borra. Solo se entierra. Dejen de escarbar. La sangre se le heló. Corrió hacia Emma. Estaba bien. Jugaba con unos bloques. Valeria preparaba el desayuno. Samuel no dijo nada. Pero supo que alguien los estaba vigilando. Que la amenaza no era simbólica. Fue a la oficina de Rosa. Ella aún se recuperaba del golpe. Le mostró la foto. Rosa palideció. Esto no es una advertencia. Es un mensaje. Y no es para ti. Es para Emma. ¿Ella lo entendería? Sí. Y si lo hace, se cerrará. Como antes. Volverá a apagarse. Samuel apretó los puños. No lo voy a permitir. Entonces debes actuar. Rápido. Legalmente. Porque si ese hombre aún está libre, no parará hasta silenciarla del todo. Los días siguientes fueron un torbellino. Trámites, entrevistas, evaluaciones psicológicas. Valeria y Samuel respondían todo juntos. Mostraban el cuarto de Emma. Sus dibujos. Sus hábitos. El informe de la psicóloga fue claro, el vínculo era fuerte, auténtico y terapéutico para la menor. Pero justo cuando parecía que todo se encaminaba, llegó la última visita del equipo de adopciones. Entre ellos, un funcionario nuevo. Alto, de cabello oscuro, con una sonrisa forzada. Samuel lo reconoció. No del presente. De una foto. Una vieja imagen que Rosa había guardado. Un asistente social sin identificación. El mismo rostro. El hombre no dijo su nombre. No dio tarjeta. Hizo preguntas inusuales. Miró a Emma con una expresión que no encajaba. ¿La niña tiene pesadillas?, preguntó, mirándola fijamente. Emma se escondió detrás de Valeria. Samuel lo tomó del brazo. Lo llevó aparte. ¿Quién es usted? Solo alguien del sistema. ¿No confiaba usted en el sistema? Samuel sintió que el corazón se le detuvo. No se acerque más a ella. Eso no lo decide usted. El hombre se fue. Dejó tras de sí un aire contaminado. Esa noche, Samuel durmió con la puerta cerrada con llave. Colocó una silla bajo el picaporte. Valeria no preguntó por qué. Ya lo sabía. Y en medio de la oscuridad, Emma se levantó. Se acercó a su cama. Lo despertó con un toque suave. Le hizo una seña. Miedo. Samuel la alzó en brazos. La abrazó fuerte. Como si con ese gesto pudiera prometerle que nada la tocaría jamás. No sabía si podía cumplirlo. Pero estaba dispuesto a morir intentándolo. Emma tenía los ojos abiertos en medio de la noche, clavados en el techo como si pudiera ver algo más allá del yeso y las luces parpadeantes. Samuel no podía dormir. Ella tampoco. Valeria, en la habitación contigua, tosía cada tanto, con una fatiga que se volvía más frecuente y que ya no podían disimular con palabras dulces o gestos de ánimo. En la penumbra, Samuel sintió el cuerpo tibio de Emma acercarse. Ella le tocó la mano, e hizo una seña que le partió el alma, miedo. Él no respondió con palabras.
Simplemente la abrazó, conteniendo el temblor en sus propios dedos, deseando que ese gesto pudiera ahuyentar a las sombras que crecían a su alrededor. Emma se acurrucó en su pecho, y así se quedaron, como si fueran dos náufragos en un mar de incertidumbre, flotando apenas sobre la idea de que el amor, por sí solo, pudiera ser un salvavidas. Los días siguientes, Samuel encontró pretextos médicos para alargar la estadía de Emma en el hospital. El alta era posible. Sus heridas físicas estaban sanadas. Pero no el alma. Y eso no figuraba en ningún informe clínico. Afirmó que era necesario monitorear sus niveles de hierro. Que aún existía riesgo de infecciones. El personal lo entendía, aunque nadie decía nada. Todos sabían que esa niña no era solo una paciente. Era la razón por la que Samuel llegaba más temprano, se iba más tarde, y sonreía cuando nadie más podía. Valeria apoyaba cada paso. Aunque su cuerpo empezaba a traicionarla, su voluntad no flaqueaba. La fiebre que la visitaba por las noches era más intensa. Su presión fluctuaba. El médico que la atendía recomendó reposo absoluto y pruebas más exhaustivas. Samuel intentaba no pensar en eso. No ahora. No cuando estaban tan cerca de darle a Emma algo que ningún medicamento podía ofrecerle, un hogar. El proceso de tutela arrancó con lentitud. Había formularios, visitas domiciliarias, entrevistas psicológicas. Emma fue evaluada por una especialista en trauma infantil. La niña no emitía sonido, pero hablaba con las manos más de lo que muchos adultos logran decir con palabras. Describió el lugar oscuro, un espacio sin ventanas donde debía dormir en el suelo. Habló de un hombre que olía a humo, que tenía las uñas negras y los ojos que cambiaban de tamaño. Nadie le enseñó esos conceptos. Nadie se los inventó. Salían de una memoria que había comenzado a abrirse, aunque costara dolor. La psicóloga concluyó que Emma era víctima de abuso. Que necesitaba atención continua. Que estaba desarrollando un vínculo profundo con Samuel y Valeria. Y que separar a la niña ahora sería un daño irreparable. Pero no todos pensaban así. Una notificación del juzgado llegó sin previo aviso. La visita de un evaluador externo. Un funcionario neutral, lo llamaron. Samuel reconoció el nombre. Era el mismo hombre que lo había visitado semanas atrás. El que había preguntado a Emma si tenía pesadillas. El que miraba a los niños como si fueran piezas de un experimento social. Esto no es una coincidencia, le dijo Samuel a Valeria. Este hombre no quiere ayudarnos. Quiere callarla. Valeria lo miró con los ojos apagados por la fiebre. Entonces no lo dejes entrar. ¿Y si eso pone en riesgo el proceso? ¿Y si dejarlo entrar pone en riesgo su vida? El día de la visita, Emma fue llevada a la sala de juegos. Samuel se aseguró de estar presente. También la psicóloga. Pero el funcionario pidió hablar con ella a solas. Samuel se negó. Lo lamento, dijo el hombre, sonriendo sin calidez. Entonces tendré que notificar que el ambiente familiar es hostil y que obstaculiza la evaluación del menor. ¿De eso es una amenaza? Es un informe. Usted decide el contenido. Emma miraba desde la distancia, con los hombros tensos y los ojos tan abiertos que parecía no parpadear. Cuando el hombre intentó acercarse, ella retrocedió. Luego levantó las manos. Hizo la seña de dolor y luego de correr. La psicóloga se interpuso. Esto es más que una reacción emocional. Es una alerta. Esta niña teme a este hombre. El informe fue postergado. Pero el peligro no se alejaba. Samuel comenzó a recibir llamadas desde números desconocidos. Silencios al otro lado. Notas en el parabrisas, no puedes cambiar el pasado. El sistema no olvida. Ella no te pertenece. Y entonces ocurrió lo que Samuel temía. Rosa desapareció. La última vez que fue vista fue al salir de una reunión en el hospital. Nunca llegó a casa. Su bolso fue encontrado en el estacionamiento. Dentro, solo quedaba una carpeta rota con documentos sobre Emma, algunos dibujos de la niña y una grabación de voz incompleta donde Rosa decía, lo vi, él sigue allí, y nadie hace nada.
Samuel alertó a la policía. Pero el caso no era prioridad. Nadie parecía querer buscar a una pedagoga envejecida que hablaba de fantasmas y niños olvidados. La angustia era insoportable. Emma dejó de dormir. Se despertaba sobresaltada. A veces, señalaba una esquina vacía del cuarto y hacía la seña de hombre malo. Otras, simplemente se acurrucaba en posición fetal, sin moverse. Fue entonces cuando Samuel comenzó a tener sueños. No eran como antes. Ahora eran susurros. Un hombre que no podía ver le hablaba al oído. No salves lo que ya está roto, decía, una y otra vez. Tú no puedes. Nunca pudiste. Se despertaba empapado en sudor. Miraba a Emma dormida. Y se decía a sí mismo que sí podía. Que esta vez no fallaría. Pero el cuerpo de Valeria empezó a ceder. La fiebre no bajaba. Las pruebas indicaban una infección sistémica, probablemente vinculada a una antigua enfermedad autoinmune que había permanecido dormida durante años. Su cuerpo estaba agotado. Una noche, mientras Samuel sostenía su mano, Valeria le habló con una voz que apenas se escuchaba. Quiero que me prometas algo. No hables ahora. Vas a mejorar. No lo sabemos. Sí lo sabemos. Estás aquí. Conmigo. Ella sonrió. Pero su sonrisa era triste. Si me pasa algo, prométeme que seguirás adelante con Emma. Que no dejarás que la envíen de nuevo a ese lugar. Samuel sintió que se le rompía algo por dentro. No digas eso. No va a pasar nada. Promételo. Te necesito, susurró él. Ella también. Él bajó la cabeza. Apretó los ojos. Lo prometo. Esa promesa quedó suspendida en el aire como una oración. No había garantías. Solo una convicción que nacía del amor. Del verdadero. Emma se acercó a la cama y colocó una flor de papel sobre el pecho de Valeria. Le había tomado horas construirla. La dejó con cuidado. Luego se subió a la cama. Abrazó a Valeria con ternura. Y se quedó a su lado. En ese instante, Samuel supo que no era él quien estaba salvando a Emma. Era ella quien los salvaba a ellos. Esa noche, por primera vez en semanas, Valeria durmió tranquila. Emma también. Y Samuel permaneció despierto, mirando la escena desde el rincón, con lágrimas silenciosas. El invierno afuera golpeaba las ventanas. Pero dentro de esa habitación, por primera vez en mucho tiempo, había algo que el frío no podía tocar. Una pequeña esperanza. La primera nieve cayó en silencio, como si no quisiera molestar a nadie, cubriendo los techos y los árboles con un manto de calma que contrastaba brutalmente con el caos que Samuel llevaba en el pecho. Observaba desde la ventana del hospital, donde Valeria aún reposaba, envuelta en una tibieza artificial que apenas lograba engañar a su cuerpo frágil. Emma dormía en un sillón cercano, con las piernas encogidas y un muñeco de trapo entre los brazos. Su cabello desordenado, su frente serena, sus mejillas ruborizadas por el calor. Parecía por fin en paz. Pero Samuel no lo estaba. Había recibido la carta esa mañana. Una notificación oficial. El proceso de tutela estaba en pausa. Los antecedentes del orfanato, el informe desaparecido de Rosa, la aparición de un funcionario con vínculos cuestionables, todo eso había ensuciado el expediente. La ley quería prudencia. El sistema pedía tiempo. Pero el tiempo no era un recurso que Samuel tuviera en abundancia. No cuando Emma seguía bajo amenaza. No cuando Valeria apenas lograba respirar sin asistencia. Y no cuando Rosa seguía desaparecida, como si su existencia fuera un error incómodo que el mundo prefería ignorar. Samuel golpeó suavemente la ventana con los nudillos. Afuera, las luces navideñas parpadeaban en las casas vecinas. En unos días, sería Nochebuena. La ciudad decorada hablaba de milagros, pero la vida real parecía ensañarse con quienes más los necesitaban. Al día siguiente, despertó con el sonido seco de un portazo. Era Valeria, en bata, apoyada contra el marco de la puerta, con los ojos encendidos por una extraña energía.
Vamos a salir del hospital, dijo. No quiero pasar esta Navidad entre paredes blancas. No estás lista, respondió Samuel, acercándose. No estoy muriéndome, Samuel. Estoy viviendo. Y quiero hacerlo con ustedes. Con Emma. En casa. El médico dijo que... No me interesa lo que dijo. Estoy cansada de esperar el permiso de los demás para ser feliz. Emma apareció detrás de él, frotándose los ojos. Al ver a Valeria de pie, sonrió y corrió hacia ella. La abrazó con fuerza. Valeria la alzó en brazos, aunque su cuerpo tembló con el esfuerzo. «¿Nos vamos a casa, sí?», le dijo, mientras Emma asentía. Salieron del hospital ese mismo día. Nadie lo impidió. Samuel firmó el alta bajo su responsabilidad. Condujo con las manos firmes, pero el corazón en vilo. Cada semáforo, cada esquina, cada cruce, le recordaban que allá afuera aún existía alguien que quería separarles. Pero dentro del coche, por primera vez en mucho tiempo, había risas. Emma señalaba los adornos en las calles, las luces, los renos inflables en los jardines. Imitaba los gestos de los muñecos de nieve y hasta se inventó una seña para Papá Noel. Esa noche, armaron un árbol improvisado. No tenían muchos adornos, así que Emma recortó estrellas en papel. Valeria colgó fotografías con clips. Y Samuel, sin decir nada, colocó en la cima del árbol el dibujo de Emma donde había escrito la palabra familia en lengua de señas. La víspera de Navidad llegó. Comieron sopa caliente, pan recién horneado, y brindaron con jugo de manzana. No tenían lujos, pero tenían lo que la mayoría del mundo había olvidado valorar: una mesa compartida, una niña con un hogar, y el amor tejido desde el dolor. A las 11:47 de la noche, alguien tocó la puerta. Samuel se levantó de inmediato. Abrió sin preguntar. Era una mujer. Despeinada, delgada, con los ojos hundidos, pero vivos. «Rosa», susurró él. La mujer entró tambaleándose. Estaba herida. Una venda sucia en la cabeza, la ropa rasgada. Llevaba consigo una carpeta mojada y una tarjeta de memoria. «Lo tengo todo», dijo. «Grabaciones, documentos, nombres. No pudieron quitarme esto». Valeria la ayudó a sentarse. Emma la miró, la reconoció, y corrió a abrazarla. Rosa la estrechó con fuerza. Lloró como no había llorado antes. Lo intentaron todo. Querían hacerme desaparecer. Me golpearon. Me dejaron en una casa abandonada. Pero escapé. Samuel conectó la tarjeta de memoria a su ordenador. En la pantalla comenzaron a aparecer videos de vigilancia. Niños entrando a cuartos sin ventanas. Un hombre con pasamontañas. Voces distorsionadas. Y en uno de los fragmentos, un rostro. El mismo funcionario del juzgado. Sonriendo. Firmando papeles. Conduciendo un coche del Estado. Valeria llevó los archivos al hospital. El jefe de seguridad, viejo amigo suyo, ayudó a enviarlo todo a un periodista. Esa misma noche, comenzó a circular una nota en un medio digital alternativo: red de abuso infantil vinculada a funcionarios públicos, una historia de impunidad que por fin sale a la luz. Las redes se incendiaron. En cuestión de horas, el escándalo se volvió viral. Nombres, rostros, vínculos políticos. El país se sacudió. Y con él, el proceso de Emma. El juzgado reabrió el caso de inmediato. El informe de la psicóloga se volvió clave. Las evidencias aportadas por Rosa sellaron el destino. 3 días después, Samuel recibió una llamada. «Se ha aprobado la adopción», dijo la jueza. «Emma es legalmente su hija». «Felicidades, doctor Ríos». Samuel se quedó mudo. Colgó. Se acercó a Emma. Se arrodilló frente a ella. Le tomó las manos. Hizo la seña de hija. Emma parpadeó. Luego hizo la seña de papá. Y después una nueva. Que nunca le había enseñado nadie. «Gracias». Valeria, en la cocina,
dejó caer una taza. Se llevó la mano al pecho. Respiró hondo. El dolor la atravesó como un cuchillo. Samuel la vio. Corrió hacia ella. La sostuvo. «Estoy bien», murmuró. Solo fue la emoción. Pero no era solo eso. Su cuerpo estaba agotado. Los análisis lo habían dicho claro. Necesitaba un tratamiento más agresivo. Una intervención que quizá no resistiría. «No quiero hospitales», le dijo, ya en la habitación. «Quiero pasar mis días aquí. Con ustedes. Con mi familia». Samuel asintió. No luchó contra su decisión. Solo la abrazó. Emma se metió en la cama con ellos. Y los tres se durmieron entrelazados. Como si la vida, por fin, les hubiera concedido un descanso. Valeria vivió 2 meses más. Fueron días lentos, hermosos, dulces. Le enseñó a Emma a leer con los dedos, a escribir su nombre en servilletas, a bailar girando sobre un solo pie. Le escribió cartas a Samuel. Muchas. Una por cada cumpleaños de Emma. Una para el día que se casara. Una para cuando Samuel sintiera que no podía más. Murió una mañana de marzo, con el sol entrando por la ventana y una flor de papel en las manos. Emma estaba a su lado. Samuel también. No hubo lamentos. Hubo silencio. Y lágrimas suaves. Después del funeral, Emma dejó una de sus estrellas de papel en la tumba. Escribió en ella una sola palabra: mamá. Años después, Emma creció sana, fuerte, inteligente. Samuel se convirtió en referente nacional por su trabajo médico y por su activismo en la protección de menores. Nunca volvió a casarse. Nunca lo necesitó. Tenía a Emma. Y Emma lo tenía a él. Cada diciembre, decoraban el árbol con recortes de papel. Y en la cima, seguía el dibujo antiguo. La seña de familia. Porque algunos hijos no nacen del vientre. Nacen del alma. Porque algunos milagros no llegan envueltos en promesas celestiales. Llegan heridos, rotos, pero dispuestos a sanar. Y porque cuando el amor es verdadero, no hay trauma que lo detenga. Emma fue eso para Samuel. Y Samuel fue eso para Emma. Y aunque el invierno del mundo a veces muerde los huesos, ellos demostraron que siempre hay un lugar donde encontrar calor. Ese lugar se llama hogar. ¡Qué final tan emotivo! Me alegra que hayas llegado hasta aquí. Este tipo de historias nos muestran la capacidad del ser humano para superar adversidades y encontrar la fuerza para seguir adelante a pesar de las circunstancias más difíciles. ¿Y a ti, qué te ha parecido esta historia? Cuéntanos en comentarios qué harías en una situación similar. Nos gustaría saber desde qué ciudad nos estás viendo. Te invitamos a darle me gusta, suscribirte al canal y compartir este video con tus amigos o familiares como muestra de apoyo. Esto nos motiva a seguir subiendo relatos emocionantes prácticamente todos los días. No te pierdas la próxima narrativa sorprendente que está a punto de aparecer en tu pantalla. Valoramos enormemente tenerte aquí con nosotros. Puedes hacer clic en los enlaces que están apareciendo en tu pantalla en este momento. Tenemos una selección exclusiva de historias cautivadoras y entretenimiento garantizado especialmente para ti. Nos vemos en el próximo video. Un abrazo.